Toma la palabra, un programa de Hestia Radio para dar voz a niños, niñas, familias y colectivos sociales. Un programa financiado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Asociación Hestia. Contra el silencio, toma la palabra. Bienvenidos a Toma la Palabra, espacio de escucha y reflexión social en el que damos voz a la comunidad educativa. Soy Sara González y conformando este equipo tenemos a Elena al control de sonido y a Fran como cámara y editor de vídeo. En el programa de hoy vamos a hablar sobre mediación e intervención familiar, así como las principales necesidades de las familias vulnerables. Según la INE, Canarias es una de las regiones con mayor tasa de ruptura familiar, hecho que puede afectar a distintos ámbitos personales y crear también situaciones de conflicto. Pero hay otros factores, como la crisis económica y sanitaria, que también provocan dificultades en la población y que también precisan de apoyo. Por ello, y para hablar de este tema, hoy han venido Gloria Ramírez, psicóloga, experta en terapia familiar, formada en terapia infantil y colaboradora del Teléfono de la Esperanza en el Departamento de Psicología. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias por invitarme. A ti. Beatriz Vega, psicóloga, terapeuta familiar y trabajadora de Hestia. Bienvenida. Y Fermina Suárez, es docente, psicopedagoga, mediadora familiar y escolar y además es asesora en un centro de profesorado. Buenos días a todos y gracias por invitarme. Gracias. Y bueno, Beatriz y Fermina han participado y participan desde la Asociación Hestia en el proyecto Marjal, que se trata de un servicio de intervención y mediación y de coordinación parental que está muy relacionado también con la temática que trataremos hoy. Así que ya ahora sí, bienvenidas a las tres. Y bueno, como primera pregunta, quería conocer desde vuestra experiencia actual cuáles consideran que están siendo las principales carencias o dificultades que están viviendo las familias que precisan de esta mediación o de esta intervención, porque estamos enfrentándonos a bastantes situaciones delicadas. Uh-huh. No sé si... ¿Quién quiere empezar? Cualquiera, podemos empezar. Bueno, yo creo que antes de empezar me gustaría un poco entrar en lo que es la definición de la familia, ¿no? Uh-huh. La familia se inicia como un núcleo en el que se desarrolla socialmente el individuo. Hay varios tipos de familias y desde lo que yo conozco más, que es la terapia familiar, pues la familia se define pues como un sistema. Cuando algo perturba ese sistema, empiezan a surgir cuestiones a resolver, conflictos. ¿Qué ocurre en el mundo de hoy? Aparte del COVID, que quieras o no también lo hablaba antes con Fermina, nos influye a todos de muchas maneras diferentes, y si ya de por sí existe una familia pues con problemas económicos, con problemas relacionales que no saben cómo enfrentar, todas estas situaciones de aislamiento social también que se están dando, pues todo eso influye de un modo aún, diría yo, más negativo en la familia. No sé, Bea, que tú tienes más experiencia en menores y ¿cómo lo ves? Efectivamente, en los últimos tiempos hemos visto la necesidad de abordar desde la intervención familiar pues a todo el núcleo de la familia, pues como veníamos comentando, esos conflictos donde siempre hay estresores que agravan este conflicto. Entonces surge la necesidad de tener un espacio donde entre ellos se escuchen, que muchas veces, aunque vivan 24 horas, no surge ese espacio, y intervenir en todas esas problemáticas que están surgiendo actuales, ¿no? Desde mi punto de vista, cada familia es única en sus relaciones, en sus miembros, incluso en sus problemáticas, aunque tengamos el mismo tema. Al final cada una es única, ¿no? Desde la intervención familiar que se lleva haciendo. En cuanto a la mediación, yo creo que Fermina, desde su experiencia y abordaje, nos puede contar un poquito más, aunque el conflicto y la familia sigue siendo el objetivo de ellos, ¿no? Bien, bueno, siguiendo lo que han dicho mis compañeras, yo solamente quisiera apuntar que el conflicto forma parte del ser humano y la diferencia está en cómo canalizamos ese conflicto.
que partimos del hecho de que si forma parte de nosotros, forma parte de la cualidad humana, cómo lo resolvemos, cómo buscamos alternativas, es lo que nos define en nuestra presentación y en nuestra presentación en la sociedad y también en nuestra intervención, en nuestro proyecto de vida. O sea, hablamos de la familia. En la familia, como han dicho ustedes, es un sistema formado por diversidades. Por tanto, las necesidades, los intereses y los conflictos que se producen en la misma son igual de diversos. Desde la mediación, lo que se trabaja son conflictos concretos producidos pues por rupturas, por divorcios, por otros temas familiares que pueden ser abordar desde el cuidado de personas enfermas. Es que no solamente la mediación no solo trabaja cuando hay una ruptura, la mediación trabaja cuando la comunicación no ha surgido y además se ha roto y lo que surge es el conflicto, la discrepancia. Entonces, dentro de una diversidad familiar, pues podemos abordar cualquier tipo de tema. Es muy interesante esto que dice Fermina, porque desde mi punto de vista como terapeuta familiar, nosotros entendemos que no existe la no comunicación. O sea, entendemos que existen comunicaciones erróneas entre las personas o incluso que se cierran esos canales, como tú bien dices, de comunicación. Pero vivir en sociedad o vivir en familia implica comunicación. El ser humano nace como un ser social y nace en una familia donde aprende una serie de valores, de creencias, de costumbres y los va adoptando. Y como tú bien dices también, hay muchos tipos de familia, porque no todas las familias son iguales, no todas atienden a los mismos valores, no todas tienen las mismas creencias. Pero ciertamente, como ella bien dice, como nuestra compañera Fermina dice, y yo estoy completamente de acuerdo con ella, lo importante es que no se cierre ese canal de comunicación. En muchos casos, la raíz de los problemas familiares puede ser la propia comunicación. Entonces, ¿cómo se puede trabajar esa comunicación para que sea más positiva, para que el ambiente sea mejor en la familia? ¿Hay herramientas, hay metodologías, actividades? Sí, desde el punto de vista de la intervención familiar, existen varios tipos de formas de hacer terapia, ¿no? Porque la terapia familiar surgió, como le comentaba fuera de aquí a Fermina, que surgió por una necesidad que veían los psiquiatras cuando trataban a personas con esquizofrenia. Se daban cuenta de que tenían avances cuando hacían terapia con ellos, cuando les trataban y estaban con ellos. Y fueron conscientes de que esas personas que estaban hospitalizadas salían del hospital y iban a sus familias. Y no entendían muy bien por qué esos progresos que observaban dentro de lo que era el área hospitalaria no se daban o se perdían al poco tiempo en el ámbito familiar. Entonces decidieron traer a la familia a la terapia que hacían con esos pacientes. Y a partir de ahí fue como surgió el tratar a la familia como un sistema, que hay unos modos de comunicación más acertados, vamos a decirlo de una manera, y menos acertados. No es que sean buenos o malos, o correctos o incorrectos, sino que hay unos modos que son válidos para unas determinadas personas y a veces hay unos modos que son válidos para otros determinados sistemas. Y también un poco eso se trabaja en lo que es la terapia familiar. Sí, como comentan mis compañeras, al final es cuando se inicia cualquier proceso de intervención, porque una familia o un miembro de la familia busca ayuda en algún profesional, lo que nos encontramos es discrepancias y con una comunicación que no favorece la solución de ese problema, ¿no? Esas discrepancias, pues lógicamente siempre hay diferentes puntos de vista, ¿no? Como vemos a lo mejor padre, madre o tutor que tiene un punto de vista de el comportamiento o lo que debería ser el menor o el adolescente, y el adolescente pues tiene sus ideas y su opinión creada, ¿no? Y no llegan a ningún punto en común para que esas necesidades o esas demandas sean cubiertas, ¿no? Entonces, en este proceso, la identificación de vamos a buscar ayuda, vamos a solucionar esto, ya es un primer paso, ¿no? Cuando sientas y escuchas las necesidades de la familia, ves que, como venía comentando, hay discrepancias. Esas discrepancias pues se ponen en común, ¿no?
y un poco se juega, ¿no?, con ellas para solucionar ese problema, que lo solucionará lógicamente la familia, porque nosotros no tenemos la solución. Y la familia es quien propone sus propias soluciones, ¿no? Como venías antes mencionando, diferentes técnicas que se utilizan, que un poco viene a demanda de cómo es la familia, cómo ha iniciado el proceso, ¿no? Si se escuchan entre ellos, si hay pues muchas discrepancias o una comunicación un tanto agresiva, o hay miembros de la familia pues que no llegan a comunicarse, pero después hay conductas que hace que surja el conflicto, ¿no? Y entonces un poco con eso creo que jugamos, ¿no? No sé qué opinan mis compañeras. Sí. Sí, bueno, en mediación realmente trabajamos desde el conflicto encabezado en las personas que tienen ese conflicto, y por tanto el primer paso que se da siempre, o el objetivo primordial que se establece en mediación, es volver a reconstruir el puente de comunicación que existía entre esas personas, porque cuando hay conflicto lo primero que se rompe precisamente es la comunicación. Después aparecen los recelos, las reticencias y demás, pero el primer paso es siempre intentar volver a reconstruir el puente de comunicación que había como paso previo para poder alcanzar pues unos acuerdos. La diferencia está en que aquí los acuerdos los construyen los propios mediados. Nosotros solamente somos un tercero neutral que ayudamos a canalizar, a guiar esa construcción. Pero desde luego el primer paso siempre es, aparte de crear la confianza suficiente para poder hacerlo, reconstruir la comunicación. Eso que comentaba Fermina, la confianza, ¿no? Esa alianza que es el primer punto, que creo que no lo habíamos mencionado antes, y fundamental para hacer cualquier proceso, tener esa confianza y esa alianza con la familia, con los miembros que estamos interviniendo, ¿no? Y es crucial para llevar cualquier intervención. Sí. A mí, antes, escuchándolas, pues me quedó en mi cabeza esto que hablamos cuando surgen las rupturas familiares, ¿no? Hay dos adultos que han decidido tomar caminos diferentes, pero aquí hay un punto en común que muchas veces es el menor, ¿no? Y empiezan a surgir conflictos entre los adultos, que hay afectación en el menor, y esa afectación pues muchas veces lleva a alteraciones en el ciclo evolutivo, alteraciones conductuales, y muchas veces lo que vemos es esto, ¿no? Es decir, desde la manifestación del propio menor, porque hay un conflicto en los progenitores, ¿no? Claro. Beatriz, disculpa, antes nombrabas también el punto de vista del adolescente, el punto de vista de los padres, porque cada uno, acorde a su edad y a lo que está viviendo, la experiencia es distinta. Entonces, pues si nos encontramos en una situación de una separación, de un divorcio, ¿cómo afecta esto al menor? ¿Y cómo se puede trabajar con ese menor? Porque me imagino que la terapia será diferente acorde a la edad de cada uno, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar para que esa separación no afecte demasiado y no sea un impacto muy grande emocionalmente para ellos? Hombre, de la terapia lo fundamental desde mi punto de vista es cómo los padres llevan esa separación. Porque según vivan los padres esa separación, la van a vivir sus hijos. Quiero decir, es normal que no estén de acuerdo, que tengan desacuerdos. Ciertamente, si se estuvieran de acuerdo y todo fuera bien, no se separarían, ¿vale? Pero esos son sucesos vitales muy estresantes. De hecho, en psiquiatría hubo dos psicólogos, Holmes y Ray, hicieron una escala de los sucesos vitales, cómo los sucesos vitales, hicieron una escala de 42 sucesos, pusieron ellos. Esto fue en 1967, y establecían pues qué sucesos estimaban ellos que era más estresante. Hicieron este estudio porque querían ver la relación, la interrelación que existía entre esos sucesos que se daban al individuo y las enfermedades que surgían a partir de ahí. Y curiosamente, yo creo que es explicable, el primero de esos sucesos es la muerte de tu cónyuge, el segundo es el divorcio, el tercero es la separación, el cuarto es la excarcelación y la muerte de un familiar muy próximo. O sea, imagínate que lo ponen
al comienzo de los más graves. O sea, si ya de por sí afecta a las personas porque les supone un cambio de vida, porque supone una pérdida, porque realmente eso ya conlleva incluso un duelo, a los hijos también. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Claro, dependiendo de las edades de los niños, se puede hablar de una manera o de otra. Yo creo que el fundamental es decirle a los hijos, cuando ya se tenga claro que se van a separar, no cuando todavía estemos pensando si lo vamos a hacer o no, pero cuando ya se tenga claro, reunirse los padres, aislados a los hijos, y decirles pues cómo va a ser su vida a partir de ahora, que han decidido separarse. No hace falta que den muchas explicaciones del motivo, pero que lo sepan. Y sobre todo abrir un hábito de escuchar a los hijos sobre lo que tengan que expresar, ¿sabes? Muchas veces intentamos salvar a los hijos del dolor. Y el dolor es parte de la vida, no se puede salvar a los hijos del dolor que les va a suponer que sus padres se separen. Pero sí podemos hacer desde nuestra ser de adultos, ¿no? De nuestra adultez, el que eso sea lo menos traumático posible para nuestros hijos. Y en eso sí es que los padres tienen una función importante. Claro. No sé cómo lo ves tú. Claro, en mediación se trabaja con los padres, se trabaja con los progenitores que han producido esa ruptura. Entonces, la parte de los menores no se trabaja directamente, trabajamos con ellos. Y es cierto que en muchos casos ellos te piden ayuda para poder comunicar a sus hijos su situación, su ruptura. Y bueno, lo que hacemos es acordándolo con ellos previamente, porque es que, y hablándolo, es cómo pueden indicarle a sus hijos, porque ¿quién conoce mejor que ellos a sus hijos e hijas? Entonces, son ellos los que tienen que determinar cómo trasladar esa información, en qué marco, en qué momento. Se les ayuda bastante en eso. En alguna ocasión sí es verdad que podemos trabajar con adolescentes, pero claro, cuando trabajamos con adolescentes porque la propia adolescencia ha producido conflicto pues con alguno de los progenitores o con ambos. Entonces ahí ya trabajamos lo que es la mediación intergeneracional. ¿Por qué con adolescentes? Porque con adolescentes y sus padres, porque hay que trabajar, en mediación trabajamos en un mismo plano, ¿vale? Tiene que haber un equilibrio de poder, tiene que haber un equilibrio. Entonces, para poder hacerlo, tanto el progenitor como el adolescente tienen que entender hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden coparticipar en la construcción de los posibles acuerdos, ¿vale? Teniendo en cuenta el vínculo con su padre o con su madre, con su progenitor, ¿sí? Realmente, en mediación, el trabajar con los adultos, tenemos que tener también muy en cuenta que todo proceso está imbuido por las emociones. Todos estos procesos de los que estamos hablando, que han hablado mis compañeras y que hablo yo desde el ámbito de la mediación, están imbuidos por las emociones. Entonces las emociones en sí ya te van a ir definiendo la forma de trabajar, pues en nuestro caso con los padres, con los progenitores, y entiendo que en terapia con los menores. Sí, con todo el sistema, por lo menos en la terapia sistémica familiar, intentamos trabajar con todo, sí. Un poquito a lo mejor de ahí nace la coordinación parental, ¿no? Concepto reciente que yo creo que ha surgido de el conflicto que surge tras la separación y que, pues en este caso, los progenitores no se ponen de acuerdo para llevar, ¿no? la parentalidad del menor que queda en unión, ¿no? Efectivamente, es un concepto nuevo y ahora mismo está prácticamente desarrollándose en el marco judicial, porque es desde el marco judicial donde se establecen los proyectos de coordinación parental, pero por la necesidad, efectivamente, por esa necesidad en que son los padres los que mejor conocen a sus hijos e hijas. Por tanto, son ellos los que tienen que establecer la forma de seguir avanzando, de seguir haciendo visible el crecimiento personal, social, bueno, como ser psicobiosocial de sus hijos e hijas. Por tanto, esa coordinación parental lo que intenta es establecer los mínimos básicos para que ese equipo parental, que ya no es una pareja porque se ha roto, ya no es un equipo conyugal porque se ha roto el matrimonio, pero que van a ser un equipo de padres toda la vida. Entonces, a través de ese plan, de ese proyecto de coordinación parental, logran establecer esos mínimos básicos para seguir avanzando. Siempre partiendo, por supuesto,
desde la confianza y desde la comunicación. Hombre, a veces es complejo porque a veces las parejas se rompen y alguno de los miembros se siente traicionado, se siente agredido. Bueno, ya no digamos en las cuestiones de violencia sobre la mujer, en los que es muy difícil, que no sé cómo se hará en mediación. En mediación no se puede, está prohibido por la ley. Porque claro, es que son circunstancias muy complejas. Es decir, en realidad lo que intentan es proteger a la mujer y proteger a los menores, pues normalmente de alguien que no sabe pues controlar sus impulsos y que piensa que su mujer o sus hijos son su propiedad, claro, y que tiene derechos que no tiene frente a ellos, ¿no? Entonces es verdad que a veces se puede hacer muy complejo y las personas pasan por un duelo y los duelos tienen sus fases. Y a veces una de las fases, bueno, a veces no, una de las fases últimas del duelo es la rabia, la ira, y si no eres capaz de pasar esa fase, no llegas a la aceptación de la realidad, ¿sabes? Que ha pasado lo que ha pasado, que al principio pues yo lo niego, porque es la primera fase así, la negación. Luego pues intento hasta de algún modo negociar con esa situación que se da. Luego pues puedo entrar en un estado de profunda tristeza que me lleva a aislarme y a sentirme muy, muy triste. Y ahí empiezo a sentir culpa, qué fue lo que hice o qué fue lo que no hice o qué fue lo que pasó o qué fue lo que no pasó. Y bueno, salta después a otras fases y llega la ira y empieza el rencor y la rabia y no sabemos cómo manejarnos con eso y nos quedamos ahí. Y a veces desde ahí pues utilizamos a los hijos como un arma arrojadiza contra el otro cónyuge sin darnos cuenta del daño tan grande que podemos ocasionar a nuestros hijos. Claro. Porque hay unos principios que aunque mi exmarido en este caso ahora, o mi pareja no se lleve bien conmigo, mis hijos pues deben estar ajenos a los sentimientos negativos que son lícitos y que son normales en todo ser humano y pueden estar, pero no hablar mal de la otra pareja, no intentar boicotear las salidas que tiene con el padre o decirle no, mejor que no vayas, o tu padre es esto, tu padre es aquello, porque desde nuestra rabia podemos decir eso, podemos incluso pensar que hace cosas negativas esa otra persona, pero desde la persona adulta es proteger a su hijo. Mira, yo vi una vez una película que se llama La vida es bella, se titula La vida es bella, y es de Roberto Benigni, que un padre crea toda una ilusión, construye toda una fantasía a un niño que está en un campo de concentración. Y le hace vivir esa historia que es súper dramática, que ni siquiera sé si es cierta, pero que la verdad que está muy bien elaborada, ¿no? Y le dice que, bueno, todo lo que pasa es porque tiene que estar en juego un carro de combate, y entonces ganan puntos, pierden puntos, y lo que intenta el padre es proteger de alguna manera al hijo de toda esa atrocidad que se está viviendo. Y yo me gustaría animar, pues, oye, sé que es complejo, y que los padres cuando se están separando pues viven situaciones muy tensas y muy difíciles, pues si no son capaces de hacerlo por sí mismos, que acudan a mediación, que acudan a terapia, que busquen quien les pueda un poco ayudar y lo vivan de la mejor manera posible para ellos y también para sus hijos. Exacto. Porque eso va a depender en el desarrollo posterior de ese ser humano. Exacto. Bueno, de hecho en mediación lo primero que les decimos a los mediados cuando empezamos a trabajar es que trabajamos del presente hacia el futuro. ¿Por qué? Porque no es terapia, que es la que se puede trabajar desde el pasado. Nosotros trabajamos del presente hacia el futuro, porque es el presente el que manda y el que equilibra cómo va a ser ese futuro con esos menores. Y bueno, al principio les cuesta porque, por lo que ha comentado Gloria, y es verdad, empiezan a sacar cosas de atrás, a tirarse, bueno, como armas arrojadizas, todo lo que tiene que ver con los menores, etcétera, etcétera, intentar hacerse daño, hasta que tú le comunicas que allí no estás para vivir ese pasado ya está, lo que ha pasado ya, lo que se han dicho, lo que no se han dicho, lo que han ocultado, todo eso está ahí, pero que el interés de los menores es avanzar, porque ellos van a seguir creciendo, ellos van a seguir dependiendo de sus progenitores. Por tanto, es corresponsabilidad de cada uno de ellos el poder establecer un canal mínimo de comunicación que les permita establecer esos avances en el proyecto de vida de esos menores. Y también, perdona, otro tema que quería tratar porque se nos acaba el tiempo es la adaptación a la sociedad,
favorecer esa comunicación en las familias más vulnerables, que pueden ser vulnerables por distintos motivos, en situaciones de pobreza o que hayan carecido de una educación. ¿Cómo se puede trabajar emocionalmente para que ellos se abran y para que ellos aprendan a comunicarse de una forma más positiva y que sean mejor adaptados a la sociedad? Porque hay algunos que se cierran, que por vivencias, por la situación de pobreza, por X razones se cierran y luego tienen dificultades a la hora de encontrar un trabajo, a la hora de... La verdad que en los últimos años ha cambiado el modelo educativo parental, y eso pues un poco viene enmarcado a lo que comentas, ¿no? Trabajar desde la prevención y dotar a los padres de habilidades y herramientas parentales para que adquieran todas estas competencias y puedan ser trasladadas al menor, y al final pues tenga un proceso evolutivo lo más adecuado posible. Como venimos hablando, hay acontecimientos que no están exentos de que el menor o la familia pase por X circunstancia, ¿no? Pero siempre tener claro de cómo podemos abordarla de la mejor manera posible. Desde mi punto de vista hay que ser sincero. Todos somos personas, todos sentimos, y muchas veces nos cuesta porque estamos inmersos en la emoción tener pues esa comunicación más positiva o esa solución más adecuada, ¿no? Porque muchas veces estamos en la emoción y nos cuesta ver esa solución que es mucho más positiva, ¿no? Que no es imposible, porque siempre que tengamos presente una educación parental positiva y nosotros, desde nosotros mismos, llevemos pues intentar llevar el bienestar emocional lo más adecuado posible, creo que conseguiremos eso, ¿no? En general, en sociedad. Y al final yo creo que es dotar, que es educativo. Sí, cuanto más conozcamos, más herramientas y más opciones podremos para afrontar las situaciones que nos vengan. Claro. Sí, además cada persona pues tiene sus propias herramientas y a veces no son ni conscientes de que las tienen, ni saben usarlas. Entonces es un poco pues validar a la persona, acompañarla, escucharla, validarla, hacerle entender que bueno, que hay situaciones complejas en la vida, siempre las va a haber, el dolor es parte de la tristeza, la alegría es parte de la propia vida, y como nosotros hacemos para enfrentar eso, como nosotros manejamos esas situaciones, pueden hacer de ellas algo terrible o incluso una situación de nuevas experiencias y de aprendizajes y de vidas mejores, porque cuando dos padres se separan, yo parto de la idea de que son dos personas que han llegado a la conclusión de que no pueden seguir juntos o no quieren seguir juntos. Entonces, pues a partir de ahí, hacer eso, validar y hacer consciente a las personas que ellos tienen recursos y que con esos recursos pueden seguir adelante y pueden aprender otros nuevos. Sí, que la ruptura no es un fin en sí mismo, sí, es un fin para los adultos, pero que es una continuación, sí, es un nuevo comienzo a sí, cada uno de esos adultos, pero a su vez un nuevo comienzo también a los menores que están en ese sistema familiar y en el cual con pequeños ajustes, pequeños cambios, se puede seguir adelante. Sí, e incluso crear realidades distintas, ¿sabes? Nuevas realidades mejores, tal vez que incluso que las que teníamos antes. Perfecto. Efectivamente. Disculpa, se nos acaba el tiempo. Nos despedimos con la idea que acabas de decir también, de que la separación sea una continuidad, que se trabaje de forma positiva para que no afecte tanto emocionalmente al núcleo familiar. Y ahí está la mediación, la intervención, la coordinación familiar. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerlas y que estén por aquí. Hasta aquí el programa de hoy. Les recordamos que pueden enviar sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico, que es tomalapalabra@asociacionestia.org. Y además nos pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube y en Spotify, con el nombre Asociación Estia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Asociación Estia. Hablemos en positivo.